Te doy la bienvenida a tu podcast Veggie o La Traje Humos. Yo soy tu host, Erika Borbor, nutricionista dietista, máster en nutrición vegetariana. Quiero que sepas que este es un espacio seguro y cercano, donde te acompañaré en el camino de llevar una alimentación basada en plantas imperfecta y a mejorar tu relación con la comida y tu cuerpo de manera respetuosa, sostenible y coherente con tu realidad. Te invito a que poco a poco sueltes la perfección y el control. Te construyamos ideales y creencias para así poder llevar esta postura ética siempre que sea posible y practicable en nuestras vidas. Desde ya te doy la bienvenida. Hola, hola. En el episodio del día de hoy vamos a profundizar en un tema que suele ser una duda frecuente en consulta, ya que por suerte en alimentación vegetariana, cuando hacemos el cambio, normalmente queremos saber cómo reemplazar, cómo añadir, qué podemos agregar en nuestra alimentación. Y justamente para que llevamos una alimentación basada en plantas, uno de los comentarios más típicos que recibimos al cambiar la alimentación, el primero y que ya abordamos, es de dónde obtienes tu proteína, que ese es el episodio número 2. Y de ahí también vamos a ver el segundo tema o comentario más común, que suele ser te va a dar anemia, ¿no? Y tiene relación justamente con el hierro. Por eso, en este episodio vamos a desmitificar estas preocupaciones relacionadas a este mineral, los diferentes tipos de hierro. También voy a hablar un poquito sobre las fuentes de hierro, qué factores pueden fomentar o inhibir su absorción, qué solicitar, que nos añadan tal vez en una analítica de sangre para ver su estado. Y hablaremos también un poquito sobre diferentes cosas que nos pueden ser útiles para poder justamente entender. A mí me gusta mucho cómo explicar diferentes marcadores, las funciones de diferentes parámetros que pueden ser de interés en este estado de justamente de anemia, como tal, en alimentación vegetariana, para que podamos justamente entender, pues, ¿no? Y no simplemente como que nos digan palabras raras y quedarnos ahí en el aire, ¿no? Entonces, espero que este episodio les sea bastante útil y vamos a comenzar. Recuerden que si tienen alguna duda que vayan apareciendo a lo largo del episodio, tienen la sección de comentarios donde me pueden dejar cualquier comentario, cualquier que se llevan de este podcast, de este episodio, qué les ha servido, qué dudas les quedan. Porque esto nos ayuda muchísimo a interactuar y también a llegar a muchas más personas, ¿no? Con este contenido de alto valor gratuito que yo hago para todos ustedes con mucho cariño. Entonces, vamos a comenzar por lo más básico. Vamos a empezar a hablar sobre los tipos de hierro, ya que es algo que tal vez sería interesante saber. Primero, existen netamente dos tipos de hierro, el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro hemo es el que ya se ha transformado y el hierro no hemo es el que tiene pendiente la transformación. Como sabemos en alimentación vegetariana, nosotras ya no tenemos intermediarios a los demás animales que transforman esos nutrientes que vienen de los alimentos vegetales a su forma más como biodisponible. Nosotras tenemos que ahora transformar esos alimentos, ese nutriente, en este caso este mineral que sería el hierro, en su forma más biodisponible. Entonces, primero vamos a empezar a hablar sobre estos tipos y el hierro hemo se encuentra en productos sobre todo de origen animal, por lo que les acabo de decir, ya el animal lo transformó, ya lo tiene transformado en el músculo, entonces al momento de consumirlo ya se lo consume transformado, pues, ¿no? El animal simplemente es un intermediario, penosamente, pues, ¿no? Entonces cuando ya cambiamos a una alimentación vegetariana ya no tenemos ese intermediario. Pero el hierro hemo es mucho más fácil de ser absorbido porque ya está transformado. Se absorbe entre un 20 y un 35%, que varía y depende de muchas cosas. Sobre todo las carnes animales, de carnes como tal, de vaca, de cerdo, de pescado, contienen componentes que facilitan también su absorción al protegerlo de factores inhibidores, ¿no? Y de ahí el hierro no hemo, que es el que viene netamente de los alimentos de origen vegetal, y también algunos alimentos de origen animal. Eso es importante destacar, ya que los lácteos y los huevos no tienen el hierro transformado. Es verdad que los huevos tienen más cantidad de hierro que los lácteos y los lácteos suelen ser una principal fuente de calcio y también están fortificadas con calcio. Sin embargo, también tienen por ahí alguna cantidad. Y es importante decir que estos alimentos tienen hierro no hemo. Entonces, si llevas una alimentación o lacto-vegetariana, también estás consumiendo a partir de los huevos, en este caso, que tienen una cantidad mayor de hierro, hierro de tipo no hemo, es decir, no transformado. Ahora, la capacidad de absorción de hierro no hemo de los vegetales y de los derivados se absorbe de una manera un poco menos eficiente. Puede variar de un 1 hasta un 20, es decir, los de origen animal
se absorben de un 20 a un 35%, y en cambio los de origen vegetal y derivados se absorben entre un 1 y un 20%. Esto va a depender muchísimo de la situación, de lo que comas alrededor, eh, de ese tipo de alimentos y muchísimas situaciones que puedan estar sucediendo tanto en tu entorno externo como interno, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas. Em, Sin embargo, algo importante a recalcar es que el hierro no hemo suele ser el tipo de hierro más abundante que tenemos en la alimentación en general, tanto personas que llevan una alimentación basada en plantas como personas que llevan una alimentación omnívora, convencional. Entonces, por eso es importante también que aprendamos cómo hacer que este tipo de hierro no hemo sea más fácil de absorber, porque la anemia en este caso no se da en mayor prevalencia en población vegetariana, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, la absorción de hierro, como les digo, se puede ver influenciada por muchísimos factores, y en alimentación y en personas que llevamos una alimentación vegetariana hay un mito muy frecuente, y es que es verdad que este hierro es menos biodisponible porque tenemos que transformarlo nosotras mismas. Sin embargo, o sea, de hierro no hemo a hierro hemo, pero como en muchos de los casos en los que llevamos este tipo de alimentación, al recibir este único tipo de hierro regularmente, nuestro metabolismo se adapta, es decir, nos adaptamos metabólicamente, ¿no? Entonces recibimos el alimento vegetal, el hierro no hemo, y como mamíferos que somos, podemos transformar el hierro hemo de manera eficiente y suficiente para que éste pueda cumplir sus funciones. Eso es interesante. Hay algunas pautas o recomendaciones que pueden estar incluso ya bastante desfasadas o ya no son aplicables a la realidad. Es que las necesidades del hierro para población adulta en general, eso es para que tengan ese conocimiento, es de 9 miligramos en hombres y 18 miligramos en el género femenino, pues, ¿no? Entonces, en el género masculino va a ser de 9 miligramos y en el género femenino va a ser de 18 miligramos. Algo importante es que el IOM, justamente como les digo, tiene bastante desfasado ya las recomendaciones, y dice que la población vegetariana necesita 1,8 veces más del consumo de hierro que en comparación a población convencional que lleva una alimentación omnívora, ¿no? Y no es necesario, ya que la realidad actualmente es que tenemos suficientes fuentes de vitamina C, ya sea de alimentos como tal y también muchos alimentos que son fortificados, y también vitamina A, que es otro cofactor, eso vamos a hablar más adelante, de sobra en la alimentación. Entonces, como siempre les digo, en este escenario donde va a haber disponibilidad alimentaria, más importante es cuánto se absorbe más que cuánto se ingiere. Por eso es que también esa recomendación de consumir más tampoco es la más acertada, porque ya tenemos suficientes fuentes también de vitamina C, como ya les dije, vitamina A, también tenemos suficientes alimentos como fuente, que sería el siguiente punto que tenemos que tratar, que es justamente las fuentes principales de hierro. Y aquí en alimentación convencional sí van a estar los productos que ya los demás animales transformaron por nosotros las personas que consumen proteínas de origen animal. En alimentación vegetariana nosotros tenemos que buscar fuentes que sean fiables. Entonces hay ciertos alimentos que sí tienen mayor cantidad de hierro que otros, como por ejemplo van a estar las leguminosas, como las lentejas, los garbanzos. Entonces, si les gusta mucho el hummus, ahí está una excelente opción. También van a estar diferentes frijoles en general, y los derivados, que serían el tofu, el tempe, y como saben, ya tengo un episodio que sería el número 2, que es No te obsesiones con la proteína vegetal, que hablé muchísimo sobre proteína, entonces pueden ir a ver ese episodio para entender un poquito más sobre las fuentes de proteína, porque esas van a ser una fuente excelente de hierro. De ahí también van a estar diferentes semillas, como las de sésamo, las de chía, las de linaza, las de calabaza, también los frutos secos como las almendras, las nueces, también van a estar diferentes avellanas, por ejemplo. También van a estar las frutas deshidratadas, como las uvas pasas, las ciruelas pasas, diferentes cereales, como por ejemplo la quinoa, la avena, también va a estar el arroz integral, también van a estar diferentes bebidas o productos fortificados que también nos pueden aportar hierro, aunque en la mayoría de las bebidas vegetales sí la fortifican con calcio, porque es lo que más asemejaría a un lácteo en general, pues, ¿no? Pero algunos alimentos también vienen fortificados con hierro, entonces también esos alimentos nos sirven muchísimo. Y de ahí, obviamente, van a estar las hojas verdes oscuras. Sin embargo, como les voy a ir explicando, las hojas verdes oscuras, ya les he dicho antes, no tienen una densidad nutricional muy fuerte. Hay que comer mucha cantidad para poder tener una
cantidad de nutrientes interesante a partir de las mismas, entonces son como extras. Y en este caso, las hojas oscuras o también el brócoli, por ejemplo, va a tener una cantidad de hierro también particular en comparación a otro tipo de alimentos que son de origen vegetal como tal de plantas, ¿no? Que no son semillas, que son orígenes de vida, ¿no? Las semillas como tal, también los frutos secos, las leguminosas, ciertos cereales también son orígenes de vida. Tú los siembras y va a crecer una planta. Entonces, por eso tienen una densidad nutricional mucho más interesante que las plantas o la fruta como tal en general, pues, ¿no? Las frutas y los vegetales van a tener una cantidad interesante sobre todo de agua, de fibra, también, como les digo, de ciertos nutrientes. En este caso serían las hojas verdes oscuras. Entonces, ahorita podemos ya decir un poquito qué facilita la absorción de ese hierro, qué fomenta que se absorba mejor. Entonces, ahí entra una vitamina súper conocida que tal vez algunas ya han escuchado, algunas personas, que es la vitamina C. Esta aquí mejora significativamente la absorción de hierro no hemo al convertirlo en una forma más fácil de absorberse, ¿no? Y consumir alimentos ricos en vitamina C junto con los alimentos que contienen hierro puede aumentar la biodisponibilidad del hierro. Algunas fuentes de vitamina C pueden ser como los cítricos, las naranjas, los limones, los pimientos rojos, las fresas, los frutos de este tipo rojita, las frutas en general, el kiwi, el brócoli, también los tomates. También va a estar también en el perejil, que es algo súper fácil de añadir y está bien concentrado también en estos alimentos de la vitamina C, ¿no? Entonces, otro nutriente que tal vez no saben, que sería la vitamina A. La vitamina A juega un papel esencial en la salud en general y también en la utilización del hierro, ¿no? Aunque de la vitamina A no afecta directamente en la absorción del hierro, sí es crucial para la salud en general, incluyendo la producción de glóbulos rojos, la liberación de hierro del almacenamiento del hígado o de la reserva, que les voy a hablar más adelante un poquito de eso. Y una deficiencia de vitamina A puede agravar la anemia, ¿no? Ferropénica. Entonces, las fuentes principales de vitamina A, para que se las aprendan, son estos colores rojos o anaranjados. Y también comparten vitamina C, como las zanahorias, también está el camote, eh, también está, por ejemplo, en los mangos, en los frutos rojos como tal, también está en la papaya, en la calabaza o en el zapallo, como se dice acá, las zanahorias, los frutos rojos en general. Estos alimentos que son de color rojo, que son cargados de beta-caroteno, tienen bastante cantidad de vitamina A. Entonces, por eso es bastante interesante esta de aquí. Entonces, esas serían las dos cosas que facilitan también la absorción del hierro. Y también algo importante que les iba a decir más abajo, pero sin embargo creo que es importante, es que la proteína o la cantidad de justamente proteína, o en este caso la lisina, que es el aminoácido más limitante en alimentación basada en plantas, que la obtienes a partir de las leguminosas, también es un cofactor importante para que el hierro se metabolice bien. Entonces, por eso también es importante consumir suficiente proteína a lo largo del día. ¿Ya? Entonces, ahora, para los factores que inhiben, también podemos ir hablando sobre los fitatos. Los fitatos son componentes específicos que se encuentran en los granos enteros, en las leguminosas, en las semillas. Los fitatos pueden formar complejos con el hierro, reduciendo su absorción, ¿no? Entonces, los fitatos o el ácido fítico son compuestos presentes en los cereales integrales, como ya les digo, en ciertas nueces, semillas, leguminosas y actúan como una forma de almacenamiento de fósforo en las plantas. Sin embargo, estos aquí pueden inhibir la absorción del hierro y la forma para reducir justamente estos fitatos sería remojar, germinar, cocinar, ¿no? Fermentar, también hay algunas personas que hacen la fermentación, que pueden ayudar a reducir los fitatos, ¿no? Eso es lo que hace que los alimentos sean más biodisponibles. Entonces, cualquier intervención para ya nosotros poderlos comer, simplemente un arroz, un cereal, una leguminosa, ya estamos haciendo algún tipo de intervención donde los fitatos van a ser reducidos y vamos a poder ingresar. Por eso los fitatos en general no son un problema grave, ¿no? Porque ya para consumirlos, como les digo, vamos a tener que reducirlos, ¿no? Entonces ya van a quedar en cantidades suficientes que nos van a ser incluso beneficiosas, porque los antinutrientes también pueden tener efectos beneficiosos. De ahí también otro nutriente u otro componente, en este caso, serían los polifenoles, que están presentes también en alimentos como el té, el café, algunas frutas, algunos vegetales, algunos cacaos, algunos chocolates. Los polifenoles tienen efectos muy buenos para nosotras, ¿no? Pero también pueden inhibir la absorción del hierro. Entonces,
Por eso pueden inhibir también enzimas digestivas, el transporte dentro del intestino. Entonces, aquí para minimizar el impacto que tienen los polifenoles, es recomendable consumir estos alimentos en diferentes momentos del día en comparación con las comidas principales ricas en hierro. Entonces, aquí también se comparte con los taninos y la cafeína, como les digo, los polifenoles están en el té, en el café, por ejemplo, y también en ciertas frutas como por ejemplo la manzana, la pera, pero estos alimentos no son ricos, por ejemplo, en hierro, entonces no van a ser como parte de esas comidas que van a tener alimentos ricos en hierro. Sin embargo, algo importante que les quiero decir también es que no tenemos que micromanipular, así como de manera matemática, ir viendo qué alimento vamos añadiendo en qué comida, porque nuestro cuerpo es bastante inteligente. Sin embargo, sí quería irles diciendo un poquito estas cosas para que tengan conocimiento del tema a más profundidad. Pero en general, los polifenoles es un alimento, un componente más, pero no es algo que tengamos que preocuparnos, porque en general, por ejemplo, el cacao al 100%, que serían los nips de cacao, por ejemplo, el chocolate al 100%, no es algo que estamos consumiendo en cantidades todo el tiempo. Entonces, a considerar también eso, no es algo que está siempre presente, ¿no? Entonces aquí también el tanino y la cafeína, que también está en los tés o en la tisana como tal, y también está en el café, son compuestos que se encuentran justamente también en el vino, como también los polifenoles, por ejemplo, y algunos frutas y vegetales, ¿no? Y pueden inhibir la absorción del hierro. Sobre todo en cuanto al café o la cafeína, que también está presente en el café, en el té, en el cacao y en algunos refrescos, incluso bebidas energéticas, pueden disminuir la absorción del hierro. Por eso se recomienda consumir estas bebidas en momentos alejados de las comidas principales para que minimicen ese impacto negativo sobre la absorción del hierro. Simplemente es como distanciarlas, ¿no? Sin embargo, también sabemos que hay muchas personas o poblaciones que consumen café después de las comidas y no tienen mayor prevalencia justamente a tener anemia. Entonces, puede ser que también haya algún tipo de adaptación, pues, ¿no? Entonces, por eso hay que estudiar el contexto y la recomendación sería individualizada para cada persona, pues, ¿no? Y según la situación. Por ejemplo, en el caso de que hubiera una anemia instaurada y se está trabajando en ella, tal vez sí nos interesaría distanciar, ¿no? Estas bebidas que pueden interferir con su absorción y tal vez fomentar el consumo de estos alimentos que potencian su absorción, ¿no? Y su metabolismo de mejor manera, es decir, el hierro. Entonces, estas son cosas como que hay que tener en general como conocimiento y aplicarla tal vez ya en casos donde ya haya una anemia, ¿no? Para facilitar y hacer la recarga de hierro de manera eficiente. Entonces, ahora también podemos ir viendo ya las causas más comunes de déficit de hierro, que podría ser la primera, por una baja ingesta dietética. Esto aquí también tiene que ver mucho con el privilegio de poder acceder a una diversidad de alimentos, tener el conocimiento de qué alimentos consumo ahora, que ya no consumo alimentos de origen animal, y también en dietas que son muy restrictivas, o sea, dietas restrictivas, dietas que tienen reglas alimentarias, alimentos prohibidos, que micromanipulan, miden. Eh, sí, dietas restrictivas como tal, pues, ¿no? Que hacen que tengamos esa mentalidad de alimentos a quitar y no alimentos a añadir, ¿no? Entonces hacemos una alimentación muy monótona y muy reducida, ¿ya? Y de muy pequeña cantidad de alimentos que pueden tal vez causar un déficit a nivel dietético, cosa que pasa en poblaciones que tienen eh, inseguridad alimentaria, ¿no? Que no tienen acceso a alimentos. También, aparte de la baja ingesta dietética, pueden haber problemas en la absorción, ¿no? Y que incluyen, por ejemplo, diferentes medicamentos que pueden interferir con la absorción del hierro, por eso es importante tenerlos en cuenta. También pueden ser patologías digestivas como síndrome de intestino irritable, el SIBO, ¿no? También procesos infecciosos, procesos inflamatorios. Y no me refiero a los alimentos inflamatorios, que también tengo un episodio de la dieta antiinflamatoria en mi otro podcast que se llama Bocados de Intuición y pueden ir a escuchar ese episodio que estaba bastante interesante porque los alimentos inflamatorios como tal, o sea, es como algo más de la cultura de dieta, ¿no? Pero cuando me refiero a procesos inflamatorios, me refiero a justamente algún tipo de infección, algún tipo de condición que, por ejemplo, inflame, pues, ¿no? Como por ejemplo la celiaquía, algún tipo de enfermedad que cause justamente inflamación, por ejemplo, a nivel digestivo, algún cuadro de, no sé, de activo de enfermedad de Crohn, algún tipo de también justamente
puede ser colitis, ¿no? Que el intestino esté inflamado, por ejemplo, o hayamos pasado algún proceso, por ejemplo, de cirugía que también causa justamente inflamación a nivel sistémico. Entonces, cositas así. También otra cosa que puede causar o puede interferir con la formación y también con la absorción, y alzo manito yo aquí, son marcadores que te pueden inducir a que puedes tener marcadores que te predisponen a enfermedades autoinmunes o ya tienes enfermedades autoinmunes, que también entraría la celiaquía, como ya les digo, pero también hay otras enfermedades autoinmunes que pueden hacer que la anemia se presente, tenga más prevalencia o que se instaure con más facilidad. Por eso tener en cuenta, si tenemos alguno de estos tipos de condiciones, poder nosotras tener medidas preventivas, tal vez hacer sueros que te ayuden a tener los niveles estables, tal vez tomar cierto tipo de hierro cuando estás en situaciones donde hay una pérdida mayor, que también entraría en otra de las posibles causas, es cuando hay una pérdida superior a lo normal, ¿no? Y también hay que hacerse chequear esa parte durante el periodo de menstruación. El género femenino podría tal vez considerar justamente que se da esto aquí en el periodo de menstruación, ¿no? Entonces, a veces se menstrua de manera mucho más abundante y tal vez hay que prestarle atención. También es importante mencionar que a veces las personas que usan toallas sanitarias pueden percibir mayor cantidad de la que realmente están menstruando. Entonces, acá yo uso la copa menstrual y sí me di cuenta de una diferencia total, ¿no? De que no menstruaba la cantidad que yo pensaba. También, obviamente, me puedo dar cuenta de ciertas cosas que van cambiando entre cada ciclo menstrual. Es interesante tal vez ir evaluándolo, pero si consideras que estás teniendo una pérdida abundante de sangre o menstruaciones que son más allá del periodo habitual de menstruación, que va desde 3 a 7 días, o que se presenta recurrentemente durante el mes, puede ser interesante que también acudas a tu profesional en el área de ginecología de confianza, ¿no? Para que evalúes por qué estás teniendo una pérdida abundante. Algo importante a considerar es la hemólisis. La hemólisis es la ruptura de los glóbulos rojos. Es muy común en deportistas de impacto o élite, pero también se da muchísimo en personas que hacen ejercicio compulsivo. Ejercicio compulsivo se refiere a hacer ejercicio de manera eh, mayor a la que sería algo normal. Por ejemplo, hacer ejercicios unos 40, una hora al día, media hora al día. Mira, es algo que viene del autocuidado y lo haces cuando puedes, pues, ¿no? Y si quieres. Pero hay muchas personas que toman el ejercicio como medida compensatoria a el haber comido, entre comillas, de más, o el quemar ciertos alimentos, o lo que comiste, o netamente para simplemente querer llegar a modificar su cuerpo. Entonces, a veces hay conductas autolesivas o dañinas justamente aquí, donde la persona hace ejercicios de manera compulsiva. Y esto aquí se refiere netamente a, por ejemplo, hacer ejercicios entre unas 2 o 3 horas al día, que sean todos los días, que nunca puede faltar, ¿no? Entonces, esto aquí lleva a hacer un ejercicio extenuante que también tiene mucho impacto, entonces puede llegar a causar la hemólisis. Entonces, no siempre más es mejor y no, hacer más ejercicio en mayor cantidad no siempre va a ser la mejor opción, ¿no? Hacer el ejercicio en la medida que te sea más razonable para ti, que disfrutes más como tal y que no sea algo que venga desde la obligación o desde el castigo y que pueda llegar tal vez a causar esta condición, que sería la hemólisis. No digo que a todo el mundo le va a dar hemólisis por hacer ejercicios, pero sí puede darse en ejercicio compulsivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta rotura de glóbulos rojos. Ese es un punto extra que también quería darles por ahí. Entonces, ahora ya nos vamos a qué buscar en análisis de sangre. Esto aquí a mí me encantó cuando lo vi en los cursos de especialidad y también en el máster de vegetariana que hice, porque me abrió mucho más la mente. Entonces, como les digo, yo les quería explicar qué es cada marcador, qué hace, porque así nosotros podemos entender un poquito más cómo interpretar, tal vez porque igual lo ideal sería que te acompañe alguna persona que haya estudiado la alimentación vegetariana, algún profesional de la salud, pero tener esa noción también te ayuda a ti a tal vez tener un poquito más de entendimiento de lo que te está pasando. Entonces, primero los marcadores claves y sobre todo de añadir como extra en personas que llevamos una alimentación vegetariana o que tenemos algún tipo de condición como las que les dije anteriormente que puede predisponerte a tener menores cantidades de hierro,
y también, o que afecte el metabolismo del hierro, o también pueda tener más probabilidades de tener anemia, sería la ferritina. La ferritina indica las reservas de hierro en el cuerpo. ¿Cuánto hierro tienes tú reservado? Pues, ¿no? Y los niveles bajos pueden sugerir deficiencia de hierro, ¿no? Y anemia. La hemoglobina es un marcador importantísimo que ya se lo pide, que ya viene normalmente en el análisis básico, y es una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno, ¿no? Entonces los niveles bajos pueden indicar anemia. De ahí también está el hematócrito, que es la proporción de glóbulos rojos en la sangre. Los valores bajos también pueden ser un signo de anemia, ¿no? Es cuántos glóbulos rojos nosotros estamos produciendo. De ahí también el hierro sérico, que este aquí es bien básico porque mide la cantidad de hierro en sangre, ¿no? Entonces, junto a otros marcadores, puede ayudarnos a evaluar el estado de hierro en el cuerpo, pero acuérdense que como personas que llevamos una alimentación basada en plantas, nosotras tenemos que transformar todo nosotras mismas, entonces puede ser de que mejor sea ver la reserva más que cuánto hay en sangre, porque puede ser que estemos transformando más, tengamos más en reserva y no tanto en sangre porque no tenemos ese flujo constante de hierro hemo en el día a día de la comida, ¿no? También está la capacidad total de fijación de hierro, que mide la capacidad en la sangre de transportar el hierro, ¿no? A menudo se eleva en casos de deficiencia de hierro, ¿no? Eso es importante, es como inversamente proporcional. Si hay un déficit, la capacidad total de hierro se puede elevar, ¿no? También está la transferrina, que es la proteína que transporta el hierro en la sangre. Acuérdense que trans significa todos estos transportadores de tal nutriente. Entonces, el carrito, el que transporta, sería la transferrina y puede estar elevada en casos de deficiencia de hierro. Esto a mí me gusta y a mí me lo explicaron así. Es como que hubieran muchos carritos circulando en sangre buscando hierro, pero no hay. Entonces, si no hay hierro, estos carritos van a seguir en sangre y van a verse más elevados en comparación a si hay hierro y ya salieron del torrente y ya están en reserva. O sea, no hay tantos carritos buscando hierro. Entonces, cuando hay la transferrina elevada, también puede indicar déficit, perdón. Entonces, también hay algunos análisis específicos de alimentación vegetariana. Entra también un nutriente especial e importantísimo, que sería la vitamina B12, ya que esta puede indicar que haya otro tipo de anemia, que sería la anemia macrocítica, es decir, cuando el glóbulo rojo se ha elevado, hecho más grande. En cambio, cuando es anemia por falta de hierro, es un tipo de anemia microcítica. El glóbulo rojo sí está más chiquito, ¿no? Eso en cuanto a los marcadores importantes que les podría yo decir que deberíamos tal vez tener un poquito más de consideración. También entra aquí la hepcidina, pero hepcidina no hay aquí en Ecuador al menos, y aparte es muy costosa de sacar porque la hepcidina es como el portero. Sería algo importante e interesante tal vez sacar, ya que la hepcidina... ya sabemos que el hierro tiene como principal transportador a la transferrina, pues, ¿no? Que es el transporte. Y su absorción está mediada justamente por esta hormona, que es la hepcidina, que es un péptido de origen hepático, que juega un papel esencial en la regulación del hierro. La hepcidina, en condiciones normales, es decir, cuando hay suficiente hierro y en función de las reservas existentes, optimiza o disminuye la absorción del hierro, gestionando las reservas corporales justamente para que cuando hay falta de hierro, suelta más hierro. Cuando hay suficiente hierro, reserva más hierro, ¿no? Entonces, eso es como el portero, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto hace que los niveles de ferritina, la proteína que almacena el hierro, que ya la vimos anteriormente en los marcadores, estén inversamente relacionados con la absorción del hierro. Por ello, en una persona con una alimentación vegetariana, es habitual encontrar un escenario donde tal vez la ferritina está un poquito más baja, pero en rango, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor eficiencia en su absorción en cuanto al hierro ingerido y el hierro excretado. Es decir, nos hacemos metabólicamente más eficientes en metabolizar el hierro. Entonces, sí, la hepcidina sería excelente poderla tener, pero en realidad no la tienen casi en ningún laboratorio en Ecuador, la tienes que mandar a hacer afuera y es súper costosa, ¿no? Pero esos serían como marcadores mucho más específicos. Entonces, algo también importante de decirles justamente es diferentes términos que podíamos ir utilizando en los tipos de anemia. Primero viene el déficit de hierro, que el déficit de hierro como tal
está causada por una ingesta insuficiente de hierro. Entonces, tal vez no tienes anemia instaurada, pero sí tienes el hierro en sangre un poco bajo. Acuérdense que esto aplica sobre todo en alimentación convencional, ¿no? Y en condiciones de salud específicas, como ya les dije, tal vez no va a aplicar, porque puede ser que el hierro en sangre no esté en marcadores como altos, sino que tal vez esté en el límite inferior, ¿no? Pero es suficiente. De ahí sería la anemia ferropénica. Esta sí sería el tipo de anemia como tal, que se caracteriza por tener bajos niveles de hemoglobina y glóbulos rojos pequeños, microcítica, como ya les dije hace un rato, y las personas con alimentación basada en plantas o vegetariana pueden ser más propensas a esta condición si no equilibran, o sea, si no justamente comemos suficiente, variado en el día a día, ¿no? Entonces hay que tener conocimiento simplemente de las diferentes fuentes. Y la anemia macrocítica, que ya les dije, se da por deficiencia de vitamina B12, que sería el otro marcador para tener ese marcador diferencial del tipo de anemia, ¿no? Entonces, los glóbulos rojos en la anemia macrocítica son más grandes y, sin embargo, el conteo de hemoglobina va a estar bajo, ¿no? Entonces, esta aquí, no se, la anemia macrocítica por déficit de vitamina B12 no se relaciona con la deficiencia de hierro. Y es importante, por eso, diferenciarla de la anemia ferropénica para un diagnóstico justamente preciso que puede tener nuestra paciente. Entonces, después de todo ese tema que a mí, la verdad, me encanta, si ha sido un poquito más largo, un poquito más de media hora, les quería dar las recomendaciones finales para evitar el déficit de hierro. Igual, yo sé que pudo haber tenido ciertas cositas que son un poco más técnicas o más difíciles de entender, pero a mí también me pueden estar escuchando diferentes colegas, estudiantes, y también a ustedes los pacientes puede servirle muchísimo esta información, porque así van a tener un poquito más de recursos para poder entender un poquito más y poder navegar en un entorno de salud, o sea, de servicios de salud que tal vez no maneja nuestra alimentación y no entiende mucho, ¿no? Entonces vayan cogiendo lo que se les hace más sencillo y vayan incorporándolo e implementándolo, sobre todo en el día a día y la alimentación. Entonces, las recomendaciones finales para evitar un déficit de hierro sería, primero, incorporar fuentes de hierro vegetal en la mayoría de los días. Como les digo, una alimentación basada en plantas, ya vamos a tener tal vez que añadirlas porque las leguminosas son nuestra fuente principal de proteína, tanto la materia prima como los derivados, también los frutos secos, las semillas, también van a darnos ahí omegas, por ahí vamos a ir tocando muchísimos temas a lo largo de los episodios que les puedo ir compartiendo, pero también los frutos secos, las semillas, las frutas deshidratadas, las hojas verdes oscuras también van a ser una fuente interesante. Combina con fuentes de vitamina C y vitamina A. Acompaña tus comidas que sean ricas en hierro con alimentos ricos en vitamina C, que pueden ser un chorrito de limón, un poco de perejil, algún tipo de, una fruta como un kiwi en el desayuno, por ejemplo, ¿no? Algo interesante del kiwi es que la mayor cantidad de la vitamina C está en la cáscara. Por ejemplo, yo me acostumbré a comerlo así ya ahora y no fue desde el mejor espacio porque tenía conductas disfuncionales con la alimentación, bastante salutismo. Entonces era como intentaba comer lo que sea más saludable o si yo me enteraba que algo tenía más de tal cosa yo me lo comía, ¿no? Y en este caso la piel del kiwi me enteré que tenía más vitamina C, entonces yo empecé a comerla. No me molestó, siempre respeté esa parte, ¿no? De que la disfrute, pero lo hice desde ese espacio. Entonces, si ustedes se quieren animar a consumir la cáscara del kiwi, va a haber menor desperdicio alimentario, un poquito más de fibra también, y también si no les molesta, yo la lavaba un poco y también se lo pueden comer. Sería interesante, tiene más cantidad de vitamina C, por ejemplo, ¿no? Y la inclusión también de alimentos ricos en vitamina A, como ya les digo, los alimentos rojos y anaranjados, betacarotenos, van a tener ese apoyo en la utilización del hierro, ¿no? También reduce el consumo de factores inhibidores pegados a las comidas, el consumo de café, de té, de cacao, ya que pueden interferir, pues, ¿no? En la absorción y también implementar las cosas justamente ya típicas para comer alimentos de origen vegetal, la cocción, como ya les dije, que estarían los taninos, van a reducir y aumentar justamente, reducir la inhibición y aumentar la absorción de hierro, pues, ¿no? De ahí también consulta justamente o acompáñate si tienes la posibilidad de algún profesional de la salud
que te pueda, que entienda un poco más de alimentación vegetariana, o si ya vas a algún médico general, tu médico de confianza, puedes tal vez decirle, mira, estos marcadores sé que pueden ayudarme a ver mejor cómo tengo mi estado de anemia, ya que yo ahora tengo más en reserva, para monitorear justamente los niveles de hierro de mejor manera, pues, ¿no? Y de manera más amplia, y también otros nutrientes, pues, ¿no? Especialmente si llevas una alimentación basada en plantas, ¿no? Consulta con algún nutricionista y acompáñate de algún nutricionista que sepa justamente de alimentación vegetariana, sobre todo al inicio, si tienes las posibilidades, para que puedas ir como con bases sólidas ya para seguir con ese tipo de alimentación a lo largo del tiempo, ¿no? También puedes planificar un poquito más, ir comprando, ir yendo al supermercado, ir buscando fuentes que te aporten hierro, fuentes que te aporten también vitamina C, vitamina A. Esto aquí se trata justamente desde donde vemos nosotros la alimentación. Se trata de qué añadir y no de qué quitar. Y también algo importante que quería decirte es que entender también que no eres la causante de tener anemia, ¿no? No tenemos la culpa de tener alguna condición de salud, ni nos la causamos porque quisimos. Existen más de 130 factores que finalmente van a determinar diferentes situaciones de salud que podamos tener a lo largo de nuestras vidas, y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, pues, ¿no? Entonces, desde el autocuidado, ir viendo cuáles pueden ser las posibles causas y si están bajo nuestras posibilidades de mejorar esta situación, emplear y actuar, pues, ¿no? Como puede ser, mira, si estoy consumiendo pocas fuentes de hierro o no estoy consumiendo fuentes de vitamina C, que sería por alguna deficiencia nutricional, que estamos teniendo esta anemia ferropénica, mira, voy a empezar a hacerlo, pues, ¿no? Pero sí, no como que castigarse, a pesar de que puedan venir esos pensamientos, porque siempre viene como esa culpa desde el salutismo, igual como que empezar también a analizar, pues, ¿no? Y ver que hacemos lo mejor que podemos, y que también hay cosas que pueden estar influenciando aparte de la alimentación y que no estamos viéndolas, ¿no? Entonces, empezar a dar pequeños pasos, empezar a ver qué podemos ir haciendo para ir mejorando nuestra situación de salud desde nuestras posibilidades. Y bueno, ese es el tema que les tenía preparado para el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya servido. Si tienen dudas, comentarios, si me quieren decir qué han aprendido, qué es lo que más les ha gustado, qué les ha sorprendido, qué se les ha hecho complicado, me lo pueden dejar tal vez en la cajita de comentarios para seguir conversando y conociéndonos un poquito más en esta comunidad. Para el próximo episodio tengo una invitada muy especial para hablar sobre un tema bastante bonito relacionado a alimentación vegetariana y en general con la relación con la comida. Entonces, esperen también el lanzamiento del siguiente episodio. Y por mi parte, es todo lo que tengo para el día de hoy. Espero vernos en la próxima y nos estamos escuchando y leyendo prontito. Bye, Espero que te haya servido la info de este episodio. No olvides que para poder cuidar del medio ambiente y respetar a los demás animales que lo habitan, primero debes de cuidar de ti. Lo estás haciendo lo mejor que puedes. Espero tus dudas o comentarios y te invito a que lo compartas con quien le pueda servir, y a que me sigas para que no te pierdas los próximos episodios, tanto aquí en la plataforma de podcast como en mis redes sociales como ericaborbor.nutri y Hola Traje Hongos. Nos vemos en la próxima. Bye.